Bienvenidos a una cápsula más de aprendizaje del Centro NETEC. En esta ocasión queremos presentar un tema interesante acerca de Java. Java, como ustedes saben, es un lenguaje orientado a objetos. Y obviamente todos los lenguajes orientados a objetos tienen 4 características básicas. La primera es la abstracción, de tal manera de que nosotros podemos a través del lenguaje escribir lo que son las clases. Las clases representan finalmente lo que van a ser los objetos en tiempo de ejecución. Otra característica interesante es la encapsulación, que nos permite proteger a dichos objetos, de tal manera que a veces tenemos cosas públicas y otras veces tenemos cosas privadas. También, por otro lado, tenemos la herencia, y la herencia básicamente nos permite hacer reuso de código. Usualmente una clase podría heredar de otra para no repetir todas las características y hacer clases cada vez más especializadas. Y por último, el tópico que nos interesa para este tema es el de polimorfismo. A veces no se entiende completamente este concepto y por eso es el objetivo de nuestro estudio. El polimorfismo, como lo vamos a ver, pues es una de las características que nos permite flexibilidad. Veamos en qué consiste el polimorfismo. Como pueden ver, es un diagrama tipo UML, cada uno de los rectángulos representa una clase, y lo interesante de esto es que está utilizándose el mecanismo de herencia. Podemos ver en la parte superior lo que es la clase persona, que es nuestra clase base, y obviamente hay clases más especializadas, como por ejemplo esta clase empleado. Un empleado pues es una persona. Adicionalmente podemos tener más y más herencia. Esa herencia, por ejemplo, podría consistir en tener subclases todavía más especializadas, como una secretaria, un ingeniero o un gerente. Todos ellos son diferentes tipos de empleados. Entonces, empecemos a ver lo que significa polimorfismo. Polimorfismo significa polis, muchos, formos, ¿sí? Formas, muchas formas. Veamos a continuación que el polimorfismo se podría dar en 2 lugares dentro del contexto de la programación Java. Bien, veamos ahora cómo funciona el polimorfismo en el lenguaje Java. Vamos a ver que el polimorfismo se da prácticamente en 2 lugares. En las variables, que les vamos a llamar variables polimórficas, y en los métodos, que obviamente también le vamos a llamar métodos polimórficos. Veamos de nuevo el diagrama que observábamos hace unos instantes. La persona es la clase base, la clase de la jerarquía mayor. Esta tiene ahora aquí un método que es el hablar, ¿sí? Las personas hablan. Por lo tanto, a la hora de que hacemos una herencia, el empleado tiene características más específicas que una persona, como el número de empleado, tiene un puesto, tiene un sueldo, pero observen que hereda ese método de la clase padre. Ese método, ¿sí?, es también el habla, nada más que el empleado habla diferente, habla de negocios, habla de su trabajo. Y si enfocamos un poco más hacia abajo en la jerarquía, tenemos diferentes clases de empleados, que finalmente también van a ser personas. Una secretaria pues habla, ¿verdad?, con su jefe, habla por teléfono, toma recados, toma dictados, ¿verdad?, y el ingeniero habla acerca de algún diseño que tiene que realizar. El gerente también habla acerca de las metas y objetivos de los empleados, los cuales tienen que llevar a cabo. Entonces, como pueden ver, toda esta jerarquía funciona muy bien, pero vamos a tratar de cambiar este diagrama por programación Java, para mapearlo en variables y métodos. Entonces veamos cómo sería algo aplicado al polimorfismo de acuerdo a esta jerarquía de herencia. Definamos en primer lugar una variable tipo persona. Vamos a llamarle P y vamos a crear, ¿verdad?, con el operador new un objeto de esa clase, persona, y aquí no hay polimorfismo, porque en esta variable hay un mismo tipo. O sea, de esta variable persona tenemos un objeto persona, no hay polimorfismo. Pero vamos a ver qué sucede si vamos avanzando en la programación. En la misma variable donde había una persona, la vamos a sustituir por otro objeto que está en la jerarquía más abajo. Ahora vamos a crear aquí un empleado. Aquí ya empieza el concepto de polimorfismo, porque en esta variable P ya podemos crear 2 clases de objetos. La clase persona, 1, y la clase empleado, 2. Entonces, si nosotros nos vamos a invocar un método que es el método de hablar, y yo mando a llamar ese método,
en este momento, ¿sí?, esta persona está hablando como empleado. ¿Qué pasa si después, posteriormente, creamos, ¿verdad?, otro objeto y en esa variable misma P creamos una secretaria? Ahora tenemos otra clase de objeto diferente en la misma variable. Invocamos nuevamente el método hablar y entonces el habla en ese momento se convierte en la de la secretaria. Como pueden ver, una variable es polimórfica porque puede tener personas, empleados, secretarias, ingenieros, gerentes, cualquier objeto de la jerarquía a partir de persona hacia abajo. Variable polimórfica. Es una variable polimórfica. ¿Por qué? Puede tener muchas formas de personas. Y los métodos polimórficos que mencionábamos, pues es el método hablar, porque cada vez que invocamos nosotros el método hablar, será el de persona en este caso, el de empleado en este otro, el de secretaria en este otro más. Así, si nosotros creamos un ingeniero, invocamos el método hablar, entonces será el del ingeniero, el del gerente, etc. A eso se le llama método polimórfico. Y aquí ya quedó demostrado que es el polimorfismo. Una variable en la cual podemos crear múltiples tipos de objetos y por otro lado los métodos que se reescriben para cada una de las subclases que son más especializadas. Bueno, pues esto es todo lo que queríamos demostrar, cómo funciona el polimorfismo y pues esperamos que les haya gustado esta presentación muy corta pero muy objetiva. Los esperamos en otras cápsulas de Conocimientos NETEC.